Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surcos, les damos una cordial bienvenida a este foro. La seguridad ciudadana o su contraparte, la inseguridad, constituyen una de las principales preocupaciones de la población costarricense, como lo demuestran múltiples encuestas y estudios de opinión. De acuerdo al PNUD, abro comillas, la seguridad ciudadana es la condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o despojo intencional por Emma, parte de ¿me otro. esperas un segundo? Creo que no se escucha. Perdón. ¿Puedes probar a hablar un segundo? ¿Sí? ¿Probando? Creo que ya. Perdón. Ya, perfecto, Disculpa. no hay problema. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surcos, les damos una cordial bienvenida a este foro. La seguridad ciudadana o su contraparte, la inseguridad, constituyen una de las principales preocupaciones de la población costarricense, como lo demuestran múltiples encuestas y estudios de opinión. De acuerdo al PNUD, abro comillas, la seguridad ciudadana es la condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o despojo intencional por parte de otros. Cierro comillas. El término debería incluir no solo a las personas con ciudadanía formal, sino a todas las personas que habitan en un determinado país o territorio. Uno de los principales indicadores de inseguridad ciudadana se refleja en la tasa de homicidios, que en nuestro país está principalmente relacionada con el crimen organizado, pero también hay que considerar dentro del contexto de la inseguridad robos, asaltos, secuestro extorsivo y violencia contra las mujeres, entre otros fenómenos. De acuerdo con el informe del Estado de la Nación, la tasa de homicidios en Costa Rica del 2022 al 2023 aumentó de 12.6 a 17.2 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual supera las tasas de otros países vecinos en la región. Se requiere un abordaje integral que contemple diversas facetas de este fenómeno y que parta de un análisis multidimensional del mismo y de sus causas, así como de la promoción de la prevención y de cambios en la sociedad que conduzcan a una mayor seguridad humana y ciudadana. Se ha demostrado claramente que los problemas de inseguridad guardan una relación estrecha con el aumento de la inequidad. De hecho, hay una distribución territorial de homicidios en Costa Rica que correlaciona con bajos indicadores socioeconómicos de desarrollo humano, pobre acceso a la educación y la salud y desempleo, entre otros. La inseguridad ciudadana es también alimentada por los discursos de odio, la intolerancia, la incapacidad de convivir decentemente en medio de las divergencias. También el tema se relaciona con los retos enormes de todo tipo que tiene el poder judicial. Es por lo tanto un tema de múltiples aristas. Esta multidimensionalidad del problema convoca a la reflexión, al análisis integral y a la promoción de acciones en diversos ámbitos, lejos del reduccionismo punitivo que con frecuencia se enarbola en nuestro medio para enfrentar el problema. Para discutir sobre este tema, la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos hemos invitado a dos personas expertas para que compartan sus perspectivas. Participan en este foro José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, y quien recientemente publicó la obra titulada Sociología Jurídico-Penal, Lecciones de Teoría y Práctica Criminológica, libro editado por el ILANUD.
También nos acompaña en este foro Evelyn Villarreal Fernández, quien es politóloga y se desempeña como gestora de investigación en el programa Estado de la Nación CONARE. Sus temas de estudio incluyen la política judicial, la rendición de cuentas, participación ciudadana y anticorrupción. Evelyn fue la coordinadora del tema especial del informe Estado de la Nación dedicado a la inseguridad ciudadana y la violencia homicida. Les damos una cordial bienvenida a Evelyn y a José Manuel y les agradecemos haber aceptado la invitación para participar en esta actividad. Agradecemos también a Hazel Garro por el apoyo en la logística del foro y, por supuesto, a todas las personas que siguen esta transmisión a través del Facebook Live de Surcos, a quienes saludamos nuevamente. El formato del foro será el siguiente. Inicialmente, el panelista y la panelista harán sus presentaciones y seguidamente abriremos un espacio para preguntas y comentarios por parte de las personas que siguen la actividad por el Facebook Live. Invitamos a quienes nos siguen a compartir sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook Live. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a José Manuel Arroyo para que nos haga su presentación. Adelante, José Manuel. Adelante, José Manuel. Y ahora sí. Adelante. Y Ya. perfecto. Bueno, disculpen. Daba mi agradecimiento a la Alianza por una Vida Digna y a Surco Digital por esta invitación. Y empezaba diciendo que realmente yo no me considero un experto en una materia tan delicada como lo es la seguridad, pero sí la experiencia profesional como juez penal de la República, funcionario judicial por casi 40 años en distintas posiciones, lo mismo que la experiencia académica de servir a algunos cursos en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional, pues me permiten opinar sobre un tema tan importante como efectivamente se ha identificado y que es de las principales preocupaciones que tiene la sociedad costarricense según se ha podido medir. En primer lugar, yo quisiera decir que la seguridad es un tema, o más bien un campo, un concepto donde hay mucho mito y mucho prejuicio, tanto para explicar el fenómeno como para tratarlo, para trazar, digamos, políticas de enfrentamiento. Seguridad, inseguridad es una dupla que eh, realmente tiene en el mundo actual, no solo en Costa Rica, sino en muchos otros países, efectivamente a la gente preocupada y ocupada de ver cómo alcanza niveles un poquito más razonables de convivencia sin soportar este, este flagelo que en muchos países se vuelve prácticamente insoportable. En dirección a tratar de distinguir y de abordar este tema con un poquito de ciencia, desde las Naciones Unidas se ha hecho una primera distinción que ha sido tomada para la propuesta de este foro entre seguridad ciudadana y seguridad humana. En realidad, aquí de lo que estamos hablando es de dos concepciones posibles que se tiene de la seguridad. La mera seguridad ciudadana es esa que enfatiza, digamos, las respuestas sociales desde una estrategia meramente represiva, es decir, donde el protagonista es el derecho penal, las leyes penales, más tipos penales, más penas cada vez más altas, por supuesto, más cárcel para
como pena clave en toda esta respuesta, y más efectivos policiales, más infraestructura para el encierro y la incorporación de mecanismos tecnológicos para el control social en esta misma línea de la represión. Sin embargo, digamos que esta manera de abordar la seguridad como mera seguridad ciudadana es una respuesta que siempre viene después de, ex post, decimos los penalistas, ¿verdad? Después de que los hechos han ocurrido y como mera consideración de encerrar a los responsables de hechos delictivos más o menos graves y de castigarlos, ¿verdad? Es una respuesta que pone en muy segundo plano la posibilidad de prevenir los hechos delictivos y de dar una respuesta un poquito más integral. También tiene el sesgo de que esta seguridad o mera seguridad ciudadana es una respuesta a la criminalidad común, es decir, a los homicidios, a los delitos contra la propiedad, robos, hurtos, estafas, a los delitos contra la libertad sexual, ¿verdad? Violaciones, abusos, etcétera, con una incapacidad casi que de entrada para el tratamiento de la criminalidad no convencional, es decir, aquella que se refiere más a la delincuencia organizada o a la corrupción público-privada, de las que, si me da tiempo, pues diré algunas cosas al final. Pero lo cierto es entonces, resumiendo, que esta respuesta es estrictamente represiva, es una respuesta para después de que los hechos han sido cometidos, nada preventiva y básicamente centrada en el combate a la delincuencia común. Es importante, y lo voy a mencionar también luego, las relaciones que puede haber en esta realidad, porque en efecto el poner el foco en la delincuencia común también puede servir a los intereses de la delincuencia no convencional y más de un campeón de la lucha contra la delincuencia común termina siendo un delincuente no convencional ligado bien al crimen organizado o ligado bien a la delincuencia no convencional, la corrupción pública privada. En este país y en muchos países hay que ponerle mucha atención a esas voces altisonantes, sobre todo en el ámbito legislativo, que se quieren convertir en caballeros de la lucha contra la delincuencia, en damas de hierro, que en realidad son personajes de cuidado precisamente porque ese enfoque o centrar el foco en la pura delincuencia común, pues trae la ventaja de descuidar otras formas de delincuencia quizá mucho más graves. Bien, la delincuencia, la seguridad como seguridad humana es un concepto mucho más integral. Se refiere efectivamente a políticas públicas que desde el Estado y desde ciertos gobiernos que aspiran a controlar la paz social, la justicia y la democracia como valores fundamentales de convivencia, está centrada en la necesidad de acceder en derechos y servicios públicos a las mayorías sociales. Es decir, estrategias de bienestar social, ¿verdad? Que dé trabajo, que dé salud, que dé educación, que asegure una alimentación mínima, una vivienda digna, incluida obviamente una razonable dosis de seguridad ciudadana en el sentido de un sistema penal funcional que castigue aquellas conductas realmente dañinas. Eso obviamente no se puede eliminar ni dejar del todo. Pero en esta
seguridad humana mucho más integral, las Naciones Unidas ha enfatizado precisamente el acceso a los derechos y a los servicios básicos de vivencia y convivencia. Ya se comprenderá entonces que el énfasis, contrario a lo anterior, es en los mecanismos preventivos que puedan hacer o construir sociedades con una buena con un muy buen nivel de paz social. Y en este sentido, muy a propósito de lo que nos puede estar afectando en estos días, pues resultan estratégicamente vitales la inversión social en todas las áreas de derechos y servicios básicos que merece tener todo ser humano. Esta inversión social, en la medida en que se menoscabe, se afecte, se disminuya, pues obviamente es un factor estratégico que puede definir para mal mucha de la inseguridad que padecemos. Ahora, ¿qué ha sucedido en Costa Rica en los últimos 35 años? Bueno, vivimos una transición de la aspiración que teníamos de un Estado social de derecho inclusivo, que promovía la movilidad social. Muchos somos hijos de esa aspiración de los años 40, 50, 60, de poder desde niveles inferiores de la pirámide social, a través del estudio y del trabajo, pues obtener mejores condiciones de vida. El Estado costarricense en los últimos 30 años ha dejado de tener ese norte de Estado social de derecho, Estado benefactor, para convertirse o abrazar un régimen marcadamente de libre mercado, lo que conocemos como el neoliberalismo. Y bueno, esta transición ha estado signada por la mera seguridad ciudadana, es decir, frente a la violencia generada por las asimetrías, por las contradicciones, por los conflictos sociales, agudizados precisamente por estrategias, digo entre comillas, de desarrollo social meramente neoliberales, pues registran, o es evidente ver que lo que tenemos enfrente es un debilitamiento de la institucionalidad democrática, una mayor violencia social a pesar de los esfuerzos hechos en dirección a la mera seguridad ciudadana, políticas de privatización de bienes y servicios estratégicos en todo lo que más o menos signifique producción de riqueza y en manos de quien finalmente se queda. Y también es completamente medible lo que ya se mencionó en la introducción, una ampliación de la brecha de inequidad en estos 30 años. Costa Rica acusa un agudo proceso de inequidad donde cada vez menos personas tienen acceso a la mayoría de la riqueza social y cada vez más personas se quedan con un mínimo de la riqueza social. El promedio en América Latina puede ser 80-20, es decir, el 20% concentra el 80% de la riqueza y el 80% se tiene que conformar con el reparto de ese otro 20, 15, a veces 10% en los peores casos, algún país del Caribe, Centroamérica o Suramérica. Pero bueno, con esto quiero decir que sí, efectivamente ha habido una ampliación de la brecha social de conformidad con el índice de Gini. Hemos pasado de un 0,35 a casi un 0,60, o sea, lo que significa un giro violento hacia la mayor concentración de riqueza en menos manos. Y sí, también los organismos internacionales, como el PNUD, las Naciones Unidas, etcétera, pues han demostrado que a mayor inequidad
hay una mayor violencia social, y en aquellas sociedades donde hay una menor inequidad, pues también se ve menor la violencia social. Es decir, países como el norte de Europa, Japón, Canadá, ¿verdad? Son países con indicadores de mayor equidad social, y estos países son precisamente los que tienen los indicios más bajos de violencia social en todas sus formas, incluida la delincuencia. ¿Qué ha pasado también en Costa Rica? Bueno, que ese proceso de neoliberalización ha tenido desgraciadamente una culminación en los últimos 10 años, diría yo. Básicamente se han promovido legislaciones en la misma dirección, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en la última reforma tributaria, pienso en la ley de empleo público, pienso sobre todo en la regla fiscal, ¿verdad? Ahí la responsabilidad del gobierno Alvarado Quesada es innegable. El precio político del PAC lo tenemos a la vista, sobre todo porque no se esperaba un énfasis tan grosero cargando contra sobre todo las clases medias de este país. Pero bueno, esa es la historia y las consecuencias que ha tenido. Curiosamente, también estos énfasis encubren otros, ¿verdad?, que se han dejado de lado, como es el tema del olvido a la evasión, a la elusión fiscal, a un sistema tributario muchísimo más progresivo y equitativo según los ingresos de cada quien. El foco de nuevo se ha puesto sobre lo que obviamente es más sencillo, que es caerle a los sectores medios y medios bajos para compensar o supuestamente equilibrar las finanzas públicas. Eh, Sería interesante que en la campaña política que recién inicia, los candidatos, los aspirantes a gobernar este país contesten con claridad qué van a hacer con el tema de la evasión y de la elusión fiscal, porque efectivamente ese es un tema central para, para no descuidar las políticas públicas de equilibrio y de favorecimiento de los sectores más vulnerables. ¿Cuáles han sido los efectos generalmente de esta mera seguridad ciudadana? Bueno, la mera seguridad ciudadana conduce siempre a un callejón sin salida. El caso emblemático lo tenemos en El Salvador, como un ejemplo claro del fracaso de las estrategias de mera seguridad ciudadana. El Salvador pasó, no con este actual gobierno, sino ya desde hace muchos años, por estrategias, como sabemos, de mano dura, de mano durísima, de una serie de consignas centradas en la delincuencia común, sin ningún tema de prevención ni estratégico integral. Y bueno, hemos desembocado en lo que esas estrategias finalmente llevan: un aniquilamiento del Estado de Derecho, un apoderamiento de la autarquía, una sustitución del Estado de Derecho por un Estado autárquico con un autócrata a la cabeza que controla todos los poderes del Estado y encierra a ciudadanos sin el debido proceso y sin las garantías mínimas que se supone tiene que brindar un Estado mínimamente de derecho. En Costa Rica los efectos han sido menos violentos, pero cada vez son más las voces que apuntan a que deberíamos dirigirnos a esas estrategias. Básicamente se revela en Costa Rica un fenómeno de prisionización cada vez más grande. Es decir, en los años 90 nosotros teníamos indicadores de país desarrollado,
90, 100 presos por cada 100,000 habitantes. Hemos cuadriplicado eso, estamos cerca de 400 presos por cada 100,000 habitantes, lo que ya no solo nos aleja de los indicadores ideales del desarrollo, sino que nos pone en uno de los peores lugares de América Latina, que ya es mucho decir. Así que el mito ese de que el sistema penal es alcahueta o de que aquí no se responde con cierta dureza y con cierta responsabilidad al fenómeno delictivo es una, una mentira palmaria, porque cuadruplicar, ¿verdad? Multiplicar por 4 el número de presos, la tasa de presos por 100,000 habitantes, es una respuesta absolutamente enorme, ¿verdad? Una apuesta por encerrar gente que va de la mano de este deterioro institucional, de este afianzamiento del neoliberalismo. Y bueno, en el librito que mencionaba José María, hemos podido demostrar cómo hay una hermandad, hay una correspondencia simétrica entre la mayor equidad, perdón, entre la mayor inequidad y el crecimiento exponencial de la prisionización en Costa Rica. De manera que Dos ese es, minutos, José Manuel. sí, 2 minutos. hijo de Dios, bueno. Después completas en la segunda fase. Ok. En Costa Rica también han existido, digamos, reiterados intentos por minar el debido proceso y el Estado de Derecho. Esas ocurrencias, sobre todo en la instancia legislativa, han topado con una resistencia institucional tradicional. Costa Rica tiene una constitución política. En estos temas, la Sala Constitucional ha sido consecuente con la defensa de los derechos fundamentales, del debido proceso y de los compromisos que tiene Costa Rica con el derecho internacional de derechos humanos. Hasta ahora hemos podido hacer frente con esta, andanada, digamos, contra el debido proceso y el Estado de Derecho, gracias a una resistencia institucional importante. Lo que pasa es que aquí no hay medias tintas. El Estado de Derecho tiene principios muy claros, repito, en las constituciones políticas republicano-liberales, en el derecho internacional de los derechos humanos, y no podemos empezar a hacer concesiones, ¿verdad? A no ser que empecemos a romper definitivamente ese esquema. Quiero mencionar, si me permitís, para avanzar un poquito, un minuto más nada más, que al concentrarnos en la mera seguridad ciudadana, en la represión de la delincuencia común, nos olvidamos también como un efecto, digamos que ideológico en el estricto sentido marxista, es decir, el encubrir una realidad a través de otro discurso que es el que se hace aparecer. En el fondo estamos encubriendo las violencias sistémicas o estructurales que generan sobre todo el régimen neoliberal que se ha ido implantando. El desmantelamiento del Estado de Derecho también se ha visto evidenciado, la descalificación de todo lo público para enaltecer lo privado, la dificultad de crecientes mayorías sociales para acceder a derechos y servicios públicos. Y bueno, todos los días sabemos de las colas de espera en la caja, todos los días vemos los postes de luz recargados por la libre competencia y en fin, estas violencias estructurales, sobre todo reflejadas en el recorte de asistencia social a los más vulnerables. El último dato que recogemos, casi el 10% en los últimos 2 años de recortes a los servicios sociales.
eso es mucho. Y estamos hablando de recortes en educación, becas, cultura, en no pagar la deuda por parte del Estado a la caja. Incluso hemos tenido noticia de que el FES está siendo, digámoslo así, víctima también de atrasos en sus necesarios recursos. Y bueno, podríamos mencionar una larga, que con eso termino por el momento, una larga línea de violencias estructurales, sobre todo en el tratamiento que hacen los medios de comunicación en el tema de la violencia y particularmente la violencia contra las mujeres, el tema de la violencia política en altas autoridades del gobierno, la violencia de género, obviamente, la violencia contra las mujeres y el crecimiento de los femicidios, y la violencia etaria, sobre todo la violencia de los niños y de los ancianos, que son los invitados de piedra en un modelo que procura sacar de la sociedad a quienes no son directamente productivos. Gracias por la hora. Muchas gracias, José Manuel, por tu intervención y le doy la palabra ahora a Evelyn Villarreal para que haga su presentación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De verdad, muchas gracias, don José María, por la invitación a Surcos, a la Alianza. Es un honor para nosotros estar en estos espacios y compartir un poco de las investigaciones que hacemos desde el Estado de la Nación. Así que bueno, en los próximos minutos que tengo, voy a presentarles los hallazgos de un estudio que hicimos sobre el tema de violencia homicida. Ese fue el tema especial del año pasado del informe Estado de la Nación. Yo tuve el honor de gestionar una red de investigadores, de especialistas que contribuyó con sus investigaciones a este capítulo. Así que, bueno, lo que les voy a presentar es parte de este trabajo colectivo de un grupo de personas que estuvieron ligadas a este capítulo especial. En el Estado de la Nación todos los años hay un capítulo especial que se dedica a un tema coyuntural, ¿verdad? A algo que nos esté apretando más el zapato en ese momento. Y bueno, por razones bastante obvias, escogimos el tema de seguridad ciudadana, pero muy enfocado en violencia homicida. Entonces, me quedó muy bien esta introducción muy amplia que hizo don José Manuel para yo ahora centrarme en una problemática muy específica ahora de este cuadro más general que él presentó, que es el tema de violencia homicida y que lo escogimos porque es realmente el indicador que está detonando la crisis de inseguridad en el país. Voy a compartir mi pantalla en este momento para enseñarles de mejor manera los hallazgos. ¿Están viendo la proyección? Sí. Sí, Sí, perfectamente. sí se ve. Gracias. Bueno, esta es nuestra portada del Estado de la Nación del año pasado y como les decía, nos centramos en el tema de violencia homicida. La gran conclusión de este capítulo es que el crimen organizado se está convirtiendo en Costa Rica en una amenaza para el desarrollo humano y para la democracia. Y ahora déjenme explicarles y desmenuzar esta conclusión tan fuerte, ¿verdad? Primero que nada, veamos los números de homicidios, que creo que todos los tenemos bastante claros, ¿verdad? ¿Por qué decimos que estamos en una crisis? Bueno, sobre todo por el volumen, por cómo creció la tasa de homicidios de un año a otro de una manera tan impresionante, ¿verdad? De pasar de 11 de tasa de homicidios a 17 es un cambio muy abrupto. Costa Rica pasó de ser uno de los países más seguros de Latinoamérica a ser ahora el tercer país más inseguro medido por la tasa de homicidios
en la región centroamericana, que ya por sí es una región con altísimos niveles de inseguridad. Este crecimiento sobre todo viene explicado por los asesinatos cometidos en el marco del crimen organizado. Si nosotros vemos en el año, hace 10 años, digamos, menos de 1 de cada 10 homicidios estaba relacionado con crimen organizado. En este momento son 7 de cada 10. O sea, hubo un cambio muy importante en el perfil de esa tasa de homicidios. Además, la mayoría son con armas de fuego, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos una problemática muy importante de tráfico, ¿verdad? Y de armas de fuego. Y la mayoría de las víctimas, o el 45% de las víctimas, son hombres jóvenes, menores de 30 años. Eso es lo que estamos perdiendo, el capital humano que estamos perdiendo en el país. Ahora, cuando uno dice crimen organizado, ¿verdad? Son homicidios cometidos por el crimen organizado. Este es un concepto muy grande que hay que empezar a desagregar y tener también muchísimo cuidado cuando se usa, porque puede ser un paraguas para muchos tipos de delincuencia, ¿verdad? Bueno, claro que la mayoría de crimen organizado del país está ligado al narcotráfico, pero no solamente a eso. Costa Rica se ha convertido lamentablemente en un hub de otras actividades criminales organizadas como tráfico de personas, tráfico de armas, contrabandos de todo tipo de bienes, ¿verdad? Y en esto, ¿verdad? O más, la base de todo, de este crecimiento del crimen organizado, son dos actividades que don José Manuel las mencionó muy rápidamente, el tema de la corrupción y las economías ilícitas en el país. O sea, el crimen organizado no puede sobrevivir sin estos dos pulmoncitos que le dan respiración, que es la corrupción en el sector público y las economías ilícitas en el sector privado que aprovechan las ganancias de este crimen organizado. Ahora, hablamos del volumen, ¿verdad? Estamos diciendo que está creciendo de manera muy significativa, pero no en todas partes está creciendo igual. Y aquí la otra característica de esta violencia homicida es que está concentrada. Hay 11 distritos, los que ustedes ven en colores más oscuros del lado derecho de la pantalla, son los 11 distritos que concentran el 50% de la tasa de homicidios. Mientras que en el lado gris claro de la pantalla, ustedes ven que hay 199 distritos que tienen 0 homicidios, ¿verdad? Entonces, no es todo el país el que está en el mismo nivel de presión de violencia, sino que son unos territorios muy específicos, ¿verdad? Estos territorios coinciden con altos, no solo altos niveles de asesinatos, sino también de arrestos policiales, ¿verdad? Tenemos bases de indicadores del el Ministerio de Seguridad para poder cruzarlos. Pero una cosa bien interesante que nos encontramos cuando hicimos este análisis territorial es que a la par de esos distritos calientes, ¿verdad? Que son los lugares calientes, los rojos, hay lugares que tienen pocos asesinatos. Hay otros distritos que tienen pocos asesinatos. ¿Y esto qué significa? Bueno, que están en riesgo, son muy permeables. Son distritos que hay que cuidar porque están en medio de un ecosistema de mucha violencia y esa violencia se les puede trasladar fácilmente, ¿verdad? Y además, bueno, hay toda digamos, hicimos como una distribución de todos los cantones viendo dos cosas, dos variables, cuál es el volumen de homicidios y cuál es el crecimiento. Entonces, con estas dos variables pudimos encontrar cantones que tenían volúmenes muy altos de homicidios y además crecieron. O sea, estos son los que están en la peor condición. No solo estaban mal, sino que además empeoraron.
Luego tenemos otros cantones que estaban muy altos también en tasa de homicidios, pero que no tuvieron ninguna variación significativa. O sea que se lograron contener el crecimiento por lo menos. Y hay un conjunto de cantones que es muy interesante de analizar porque redujeron sus tasas de homicidios significativamente. Entonces, que son Tibás, por ejemplo, Dota, Turrubares. Eso significa que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede disminuir la tasa de homicidios con estrategias específicas. ¿Qué está detrás de este crecimiento y de esta complejidad de los homicidios en Costa Rica? Bueno, hay varias cosas. Hay muchos factores, es un fenómeno multifactorial, como todos casi los problemas sociales. Hay factores estructurales, ya lo mencionaba muy bien don José Manuel, desigualdad, oportunidades de empleo. Somos uno de los países más desiguales de la región, ¿verdad? Estamos en una región que por sí ya es muy desigual, pero además el tema de la pobreza, no sé si han oído que, bueno, que la pobreza se redujo 3 puntos, ¿verdad? Del año pasado, pero vean, por ejemplo, la pobreza de personas menores de edad, de 6 a 11 años, está en un 40%, ¿verdad? Esa es la carne, digamos, de cañón del crimen organizado, y personas adolescentes en 36%. Pero también hay factores que tienen que ver más con institucionales, ¿verdad? Debilidad de las policías, del Estado, de todo el, digamos, el aparato estatal que tiene que ver con esto y no solo represivo, ¿verdad? Sino también la parte de prevención. Hay factores demográficos también. Ah, y aquí quiero mostrarles en esta parte de los factores institucionales, perdón, eh, un tema de confianza del Poder Judicial, ¿verdad? Que la mitad de la población el año 23 no confía en el Poder Judicial. El 35% dice que el sistema castiga a los delincuentes. Ahí quisiera hacer después un diálogo con don José Manuel sobre el tema de prisionalización, qué tipo de delitos estamos prisionalizando y que otros que no llegan, ¿verdad? Ahí nunca a las cárceles. Me devuelvo, hay factores demográficos también, el tema de la juventud, del nivel educativo, de la urbanización, que son factores que alteran en las tasas de homicidio. Y hay factores internacionales. Ojo con esto, porque esto siempre como que se dejan de lado y es muy, muy importante, porque lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Sudamérica, en los países andinos, en México, repercute directamente en Costa Rica, bueno, en toda la región centroamericana, pero en Costa Rica más recientemente estamos viendo cómo, digamos, decisiones que se toman en otro lado nos afectan directamente en el tema de seguridad. Ven este dato de una investigación que hicimos de cuántas organizaciones criminales, dice la policía de drogas que desarticula. En los últimos años han desarticulado desde el 2010 1.832 organizaciones criminales. Nosotros tratamos de mapear algunas usando una base de datos de cobertura mediática y prácticamente todo el territorio tiene presencia de alguna banda criminal de alto perfil, o sea, que sale periódicamente en los medios de comunicación. Entonces, hay una dinámica geopolítica que nos afecta muchísimo, que tiene que ver con producción de cocaína en otros países, cómo se empiezan a distribuir entre los cárteles internacionales los territorios. Y bueno, eso no me voy a meter mucho en esto, pero lo que quiero es que dejar el mensaje de que hay una parte de esta crisis de violencia homicida que se explica por factores internacionales que a veces no se toman en cuenta con la debida seriedad. El país ha hecho bastantes cosas sobre esto, ¿verdad? Han creado políticas públicas, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa ha aprobado una gran cantidad de legislación, 46 en 5 años, esto es bastante. El Poder Judicial también ha hecho lo propio con algunas reformas a lo interno, la creación de la jurisdicción de delincuencia organizada, por ejemplo, e incluso los gobiernos locales se han metido de lleno al tema, hacer estrategias y planes
de seguridad. Todas estas cosas que hemos hecho, lo que salió del estudio es que tienen muy buenos diseños. Usualmente todas estas políticas vienen enmarcadas en un reconocimiento de los derechos humanos y del Estado de Derecho. El problema de estos instrumentos que hemos hecho, que hemos creado, es que no tienen evaluación de resultados. No sabemos si están funcionando o no, o a dónde funcionaron bien o no, cuáles recursos se les invirtieron, cómo rindieron esos recursos, fueron efectivos. No tenemos nada de eso, eso no es excepcional para el tema de seguridad, eso es una problemática que hay en toda la institucionalidad pública de no tener evaluaciones de resultados. Hay 3 experiencias específicas que detectamos que sí tienen evaluaciones, ¿verdad? Y que son bien interesantes, evaluaciones positivas. Además, la estrategia Sembremos Seguridad, los centros cívicos por la paz y los megaoperativos policiales. Son 3 estrategias de seguridad que, repito, sí tienen resultados tangibles. Ahora, una parte muy importante después de hacer este diagnóstico, ver cómo ha crecido los homicidios, a dónde están, cuáles factores están detrás de este crecimiento, qué hemos hecho, qué ha funcionado. Bueno, la pregunta, también una pregunta muy importante de este esfuerzo de investigación es, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer para mejorar? Por poder dar algunas ideas y una ruta de trabajo era uno de los objetivos de este capítulo. Para ello se hicieron unas consultas ciudadanas con las mesas de trabajo de Sembremos Seguridad, que estas son unas mesas de trabajo intersectoriales que existen en las delegaciones de las policías, que tienen participación de sociedad civil también. Entonces, convocamos a varias de estas mesas intersectoriales fuera del área metropolitana y les preguntamos, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo mejorarían en sus cantones el tema de la violencia homicida? Las personas en esa mesa nos dijeron, se tienen que tomar en serio el tema de seguridad como tema transversal y prioritario en el Estado. No se lo están tomando en serio, ¿verdad? Fue un llamado de atención muy importante. La segunda acción prioritaria que señalaron estas mesas es con la juventud. Hay que generar oportunidades, hay que recuperar a la juventud, hay que darles oportunidades laborales, de estudio, de superación. Este fue también otro tema bien importante en las consultas. El financiamiento de estrategias preventivas. La estrategia de Sembremos Seguridad es muy interesante, no, pero está basada en evidencia, en datos, tiene actividades tanto preventivas como de fortalecimiento de las policías, pero está desfinanciada. Básicamente la financia la Embajada de Estados Unidos. Entonces, esto está muy susceptible a los fondos internacionales y los deja, digamos, a las comunidades en problemas cuando estos fondos se retiran. Fortalecer los cuerpos policiales y el Ministerio Público, ¿verdad? Nos decían las policías a veces tienen muy buena voluntad, pero no tienen patrulla, no tienen gasolina, no pueden llegar rápido. Tienen faltantes de personal, ¿verdad? Entonces, las mismas comunidades estaban preocupadas incluso hasta por la seguridad de los cuerpos policiales. Y generar una cultura de paz, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con la educación en las comunidades, espacios de recreación, de deporte, espacios públicos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los bienes públicos de la comunidad. Estas son como las 6 grandes prioridades que nos salieron en la consulta con las comunidades. ¿Qué ven ustedes ahí? Si uno tuviera que resumir estas grandes, había una gran cantidad de ideas, fueron más de 200 ideas las que recuperamos en esa consulta, pero si uno tuviera que resumirlas, uno diría, bueno, una combinación de políticas preventivas y políticas represivas. Eso es lo que están pidiendo las mesas de trabajo. No hubo en ninguna de las consultas que fuimos un apoyo a políticas de mano dura que significaran la violación de derechos o libertades de las personas. No lo sugirieron, ni siquiera salió, ¿verdad?
en nuestras mesas de trabajo. Hay un reconocimiento a que hay un tema financiero, ¿verdad? De bajo presupuesto, de que se está invirtiendo muchísimo menos en inversión social y que eso debilita, crea un caldo de cultivo en las comunidades para el crimen organizado. Esta consulta con personas de la comunidad fue complementada además con una búsqueda en literatura muy exhaustiva de qué ha funcionado en otros países que han logrado reducir las tasas de homicidios y también con varios grupos focales que se hicieron con especialistas, incluyendo gente de la policía, de los ministerios encargados. En esta otra consulta con especialistas y con la literatura, nos salieron como recomendaciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Las de corto plazo tienen que ver más con fortalecer la respuesta policial, ¿verdad? Recursos para las policías, priorización territorial. No todo el territorio está igual, entonces prioricemos a donde están doliendo más el zapato, ¿verdad? Y utilizar mucho mejor los datos, hacer inteligencia policial, dado que tenemos recursos limitados. Bueno, hay que utilizar los datos para poder predecir, modelar los comportamientos y intervenir más eficientemente. A mediano plazo señalaban una gran cantidad de reformas que pasan por reformas legislativas, la mayoría, como la reforma al sistema penal, a las policías, a la gobernanza del sector seguridad, que está muy fragmentado y le cuesta mucho trabajar de manera coordinada. Reforma al modelo carcelario también hablaban. Y a largo plazo tenemos otros objetivos como que cuesta más, digamos, que uno tiene. Eso sí, a largo plazo no significa que empecemos a largo plazo. A largo plazo significa empezar ya para tener resultados a largo plazo, ¿verdad? Como la reducción de la desigualdad, el fomento de una cultura de paz en la educación, ¿y qué vamos a hacer con nuestra política de lucha contra las drogas? ¿Verdad? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Hay que replanteársela? ¿Hay que legalizar? No. Bueno, todas esas preguntas más de largo plazo también las plantearon. Entonces, si ustedes ven, se parecen mucho, ¿verdad? Las consultas ciudadanas con las consultas especialistas y buenas prácticas internacionales, solo que están como más desagregadas en el tiempo, pero siempre es una combinación entre temas preventivos y represivos. Y bueno, solo quería terminar diciendo que en realidad después de la investigación y por todos los hallazgos que tuvimos, este tema de la seguridad ciudadana, del crimen organizado y de la violencia homicida que este produce, realmente es una grave, grave amenaza para el desarrollo del país, para el desarrollo democrático. Requiere una acción urgente. O sea, es una crisis, no es un problema que se pueda posponer, ¿verdad? Requiere una acción urgente y esa acción necesariamente tiene que ser concertada. No es cierto que el Ministerio de Seguridad lo pueda hacer solo, no es cierto que el Poder Judicial lo pueda hacer solo, es una acción concertada, para lo cual el informe hizo un llamado e incluso una propuesta específica operativa de cómo hacer un acuerdo nacional en esta materia. Y bueno, yo me quedo por ahí, la investigación es mucho más larga, solo les di algunos datos para poder incentivar una discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Evelyn, por su participación y gracias también a José Manuel. Y abrimos ahora un espacio para preguntas y comentarios o otros elementos que quieran desarrollar Evelyn o José Manuel. Entiendo que no tenemos preguntas en el chat o comentarios, mientras las personas que nos siguen anoten algún comentario o pregunta. Yo quisiera hacer algunos. Me pareció muy interesante en su presentación, Evelyn, esa asimetría geográfica, digamos, por distritos de este problema. Y bueno, nosotros en la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos hemos estado siempre machacando sobre el tema de la democracia participativa y la necesidad de la organización de base social para enfrentar y resolver problemas de muy diverso tipo. Y mi inquietud es si
¿hay alguna, o si se tienen datos en las investigaciones que ustedes han hecho, hay alguna relación o correlación entre estos distritos y comunidades que tienen bajos índices de criminalidad y elementos de democracia participativa, organización comunitaria de base en esos lugares? No necesariamente solo en el tema de la seguridad, sino en otros temas en general. Don José María, vieres que no tengo esa información porque para eso necesitaríamos tener datos de participación por distritos y no los tenemos, ¿verdad? Entonces, em, así con datos no tengo la relación. Ahora, sí es bien interesante, sí hay unos factores que están ligados y estadísticamente probados, ¿verdad? A los lugares con menos homicidios son los que tienen mejores niveles educativos, ¿verdad? Salen mejor en las pruebas, tienen mejores recursos en temas de escuelas, de colegios. Son los que tienen, por ejemplo, más alta inscripción en la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, eso significa que tienen empleos de calidad, ¿verdad? Porque les pagan todas las prestaciones. Entonces, el tema laboral, hay más posibilidades de empleo. Y por el contrario, los cantones que están peor, ¿verdad? Son los que tienen empleo informal más alto, tasas de desempleo más alto, tienen un indicador muy interesante es que tienen más hogares con jefaturas femeninas. Que esto hay que tener mucho cuidado de cómo interpretarlo, ¿verdad? Por supuesto, no quiere decir que los hogares con jefaturas femeninas produzcan inseguridad, pero sí significa que ahí hay un agrietamiento del núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, es una condición que sale sistemáticamente. Son lugares además donde las viviendas tienen peor calidad según nuestro censo. Entonces, sí hay unos factores muy específicos que se pueden mejorar. Y lo que sí quería decirles que en la literatura que vimos de buenas prácticas, de que ha funcionado a nivel internacional, cómo han bajado algunas ciudades sus tasas de homicidio que eran altísimas, em, no hay ninguna buena práctica que no incluya participación ciudadana. Eso es un requisito para que funcione. Todas las buenas prácticas que tuvimos de Brasil, de Colombia, de algunos estados de México, es porque la comunidad se ha involucrado. Y cuando hablo de comunidad, me refiero, tengo un concepto muy amplio ahora porque incluye la comunidad de a pie, pero también ONGs, sector privado, muy importante, digamos, la participación del sector privado en estas políticas, porque la policía sola o un ministerio X solo o la municipalidad sola no lo puede lograr. Gracias. A José Manuel tal vez le pediría si puede expandir un poco más ese elemento que mencionó del otro tipo de delitos que muchas veces no se considera dentro del tema de la violencia. Entiendo que son los delitos de cuello blanco y delitos de ese estilo. Ujú. No sé si querés expandir un poco más ese punto. Sí, bueno, tenía previsto incluir, pero el tiempo no lo permitió, efectivamente una reflexión sobre ese tema y en concreto sobre el crimen organizado que tiene tan preocupada a la sociedad costarricense, con el principal de los indicadores que magistralmente Evelyn nos ha ilustrado, de los homicidios dolosos, por, por luchas básicamente orientadas al control de los mercados y de los territorios de sustancias prohibidas, digámoslo así. Esa variable junto con la variable de el blanqueo de capitales y las inversiones que se hacen de la riqueza generada por el crimen organizado. Y yo quisiera, José María,
dejar, digamos, una apreciación en este campo. Yo creo que Costa Rica y los países del sur global debemos tener o ir teniendo cierta madurez y cierta estrategia propia, independientemente de las estrategias de los centros de poder y de los intereses del norte global. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, significa que a mí me parece que habrá que darle prioridad a la fenomenología de estos asuntos en el territorio costarricense. Por ejemplo, el estudio que nos ha mostrado Evelyn. Bueno, habrá que ver si es posible en esas estrategias de gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, sector privado, sector público, en fin, todos los que puedan tener interés directo en que conviene la paz social, focalizar ahí donde las situaciones sean más graves con determinadas respuestas, bajar a como haya lugar estos indicadores de homicidios brutales que hemos experimentado en los últimos 2 o 3 años, controlar el flujo de tráfico, no solo de sustancias prohibidas, sino de personas o de armas, etcétera. Es decir, una política pública que a gritos está pidiendo este país y que no hemos sido capaces de articular de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay que perder la inocencia, José María. La verdad es que los centros económicos tienen sus propios intereses, tienen sus propias estrategias. No se trata aquí de simples buenos contra malos. Hay que poner entre paréntesis el verdadero interés que puede tener los países desarrollados del norte en controlar el tráfico de sustancias prohibidas, si no será más bien estas un insumo para el control político global, transnacional, y no tanto una cruzada contra el mal de las drogas. Si no será necesario empezar a visualizar el fenómeno con un poco mayor de amplitud y de perspectiva nuestra de cómo resolver estos problemas independientemente de las estrategias de los centros de poder. Yo creo que hace falta que esos países europeos y norteamericanos que padecen las grandes plagas de la adicción, ahora está el fentanilo de moda, antes fue la marihuana, antes fue la cocaína o los sintéticos químicos de muy diversa materia. Es decir, siempre ha habido juventudes en esos países centrales afectados seriamente por las adicciones. Yo sinceramente no sé cuánto interés hay en esos países centrales de enfrentar este fenómeno y erradicarlo, o si no será más bien estrategias de control social a lo interno de esos países y transnacional a todos estos países involucrados en la lógica producción-consumo norte-sur. Muchas gracias. Tenemos aquí un comentario de Ulilia Vargas Villalobos, quien dice, excelentes presentaciones, muchas gracias. Teniendo suficientes datos y valoraciones acerca de las causas de este flagelo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se puede articular voluntad política con acciones y presupuesto para plantear acciones? ¿Podría ser construir un grupo de trabajo que plantee estrategias y luego movilizar voluntades propositivas? Manos a la obra. Ese es el comentario de Eulile. Y voy a leer también, antes de darle la palabra a Evelyn y a José Manuel para que comenten al respecto, un par de comentarios de Marvin Alberto Amador. Dice, excelentes exposiciones. No cabe duda de que lo que está pasando con el tema de la seguridad en el país no es más que otro de los varios síntomas de las consecuencias de 40 años de aplicación de políticas neoliberales. Aunque no es el único, coincido en que este es particularmente riesgoso para el sistema democrático.
Y luego dice, me parece que es clave detener la desigualdad y volver a incorporar la idea de la redistribución de la riqueza, primero en el discurso, en el imaginario social y después en las políticas, en los programas y en las acciones. Igualmente se viene denunciando desde hace décadas hacer algo para detener el robo multimillonario que se hace por la vía de las prácticas de la evasión, elusión y exención tributaria. Según los datos no actualizados públicamente en los últimos años, muy probablemente de manera interesada, todos estos rubros sumados alcanzan a más de un 8% del PIB. Anualmente, cuando el déficit acumulado en los últimos 17 años anda por ahí del 7.5%. Hacer que las élites políticas hagan algo real al respecto es absolutamente determinante en este esfuerzo. Esos son los dos comentarios de Olile y de Marvin. No sé si Evelyn y José Manuel quieren referirse a alguno de ellos. Bueno, creo que el de cómo hacemos, ¿verdad? Que preguntaron, es vital y ahí, bueno, vuelvo al tema del acuerdo, ¿verdad? De un acuerdo nacional, pero también pueden haber los acuerdos regionales, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué pasa si el Poder Ejecutivo no se apunta a la mesa de, de este tema, de un gran acuerdo nacional? Bueno, puede ser que grupos de municipalidades, federaciones de municipalidades que hay en los territorios se organicen y convoquen a las fuerzas vivas de esos territorios y a la policía de ese territorio, al Poder Judicial y puedan hacer acuerdos regionales en su zona, ¿verdad? Ma- una, una, mm, un hallazgo que tuvimos es que las estrategias que hacen los gobiernos municipales no se comunican entre sí. Entonces, gobiernos municipales que están al lado hacen cada uno su estrategia, ¿verdad? Sin tener coordinación entre ellos. Entonces, bueno, ese tipo de coordinaciones tratando, si no logramos el acuerdo nacional, tratando de pensar en objetivos un poco más modestos, ¿verdad? Pero con solo el hecho de que un grupo de municipalidades se coordine y aproveche estos espacios que ya hay de mesas intersectoriales, en realidad encontramos más bien en estas consultas que la comunidad decía que los invitaban más bien a demasiadas cosas y que no tenían tiempo, ¿verdad? Pero creo que una cosa que hay que hacer es aprovechar las bases que ya hay, estructuras que ya hay y poder organizarlas en este, bueno, ya tenemos el diagnóstico, ahora sí, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? ¿Quién puede poner qué, ¿verdad? En este momento de austeridad fiscal, quién puede poner qué, cómo nos distribuimos, de nuevo invitar al sector privado, al sector productivo de la zona, al sector turístico, a todos les conviene una mejora en la seguridad. Entonces, por ahí podría empezarse. Esto que está haciendo también la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, de reunirse periódicamente sus jerarcas, bueno, ahí tal vez lo que está faltando es la dirección correcta, pero está faltando un poco más de apertura, ¿verdad? Para que esos encuentros tengan más actores sociales y puedan ir tal vez pasito a pasito construyendo ese acuerdo de prioridades, a dónde vamos a poner realmente el foco y midamos si estamos llegando a esa meta, ¿verdad? Midámonos y vayamos evaluando y si no hay que reformular o no. Pero bueno, por ahí puede ser, eso sí necesitamos a alguien que convoque, ¿verdad? Claramente no es el Estado de la Nación el que tenga esa competencia, sino una autoridad política, un representante que haga estas convocatorias, ya sean regionales o nacionales. Gracias, José Manuel. No sé si querés referirte a esos dos Sí, comentarios. bueno, obviamente muy de acuerdo con el comentario que ha sido leído, en donde se precisan algunos datos y en efecto, eh, una reflexión de nuevo general. Yo no me explico cómo, existiendo estudios tan precisos y tan importantes en esta materia y en muchos otros. Con Evelyn trabajamos muchos años con mucha gente para una política pública anticorrupción que
ha sido un esfuerzo interinstitucional inédito, donde se ha diagnosticado claramente cuáles son los principales problemas de la corrupción público-privada, estrategias para abordar el problema, recomendaciones a todos los poderes de la República, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un cambio de gobierno y se engaveta la cosa, ¿verdad? Se menosprecia ese esfuerzo institucional. Entonces, claro que la voluntad política, la buena fe de, de reconocer el esfuerzo que se está haciendo por parte de instancias como el Estado de la Nación u otras instancias de la sociedad civil para abordar los distintos problemas, tienen que ser acogidos, fomentados, impulsados. Pero es que vivimos en una política tan con minúscula, ¿verdad? Tan mezquina, tan centrada en el quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Que hace que este país, que en mi criterio sigue valiendo la pena rescatar la democracia costarricense, el Estado Social de Derecho, el sueño de una sociedad más equitativa y justa y más pacífica. Todos esos ideales tienen que pasar por instancias de poder político recuperadas y que pongan su estratégico poder al servicio de las comunidades y de la solución de los problemas. Gracias. Mencionó Evelyn en su presentación que ha habido una serie de iniciativas legislativas, bastantes, relacionadas con este tema. ¿Ustedes tienen una valoración de qué tipo de iniciativas son esas, si van dentro de la óptica punitiva, esta que José Manuel mencionaba, o tienen perspectivas más amplias de otro tipo? ¿Cuál es la filosofía política que guía a este esfuerzo legislativo en este tema? Claro, sí, la mayoría de estas leyes que se han aprobado son de carácter punitivo, como decía muy bien don José Manuel. Algunas excepciones, ¿verdad? Algunas excepciones. Hay una ley de prevención para la juventud, pero su gran mayoría son modificaciones de tipos penales, revisiones de las penas, bueno, todo lo que tuvo que ver con la creación de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, la JEDO. Em, entonces, sí, es mucho, ahora, digamos, la legislación que se acordó entre los dos presidentes de los dos supremos poderes también tiene mucho que ver con eso, con prisión preventiva, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la materia penal y la parte sancionatoria es lo que la mayoría de leyes abarca, totalmente en contrario de lo que estamos encontrando, ¿verdad? En los factores que motivan a la violencia homicida, que son más factores estructurales, ¿verdad? Que son, bueno, ¿cómo le damos empleo a la gente? ¿Cómo hacemos que la economía informal, el empleo informal disminuya, ¿verdad? ¿Cómo recuperamos a los jóvenes? La inversión en educación, bueno, al contrario de todo, de todos esos factores que nos salen asociados a la violencia, se están yendo a aprobar legislación en temas más punitivos, que no es, digamos, ahí no está, el frío no está ahí, ¿verdad? No está, está en otra parte en donde la Asamblea Legislativa tal vez incluso tiene poco que hacer, tiene más que hacer toda la institucionalidad social del Estado benefactor del país que está en franco retroceso. Si Bueno, me y permite, sí, sí, ¿cómo no, perdón. José No, Manuel? Adelante. no, no, nada más, pues reiterar que las leyes tienen una capacidad muy limitada o limitada para cambiar la realidad social. Es decir, a veces tendemos a creer que la ley es una especie de varita mágica con la que vamos a poder resolver los problemas, acabar con los indicadores delictivos, acelerar los procesos, etcétera, ¿verdad? Y le damos al derecho una
una inspiración, una capacidad mágica que no tiene. Y más bien se siguen ocultando las verdaderas causas, los verdaderos elementos que cambiándolos podrían tener un efecto mucho, mucho mayor para cambiar estas difíciles realidades que tenemos. Tenemos otra pregunta de don Marco Castillo. Dice, ¿qué efecto ha tenido el hecho de que el gobierno ha abandonado la lucha antidrogas? No sé si quisieran comentar al respecto. Bueno, si me permites, tal vez eso este, es, eh, es un fenómeno en el que hay indicadores, indicios, diría un penalista, que habría que abordar sistemáticamente y ver cuán graves, precisos y concordantes son esos indicios para poder llegar a una conclusión. Por el momento hay cosas inexplicables, como los que ya sabemos, como la retirada del sur de la estación esta de seguimiento de embarcaciones, este, como el inexplicable hecho de que en Europa un mes sí y otro también son interceptados contenedores provenientes de Costa Rica. Y la pregunta es, ¿y los escáneres qué? ¿Y qué está pasando? Y peor aún, José María y Evelyn, la pregunta que para mí es un misterio realmente trascendental, eh, de quién son esos contenedores finalmente decomisados en Rotterdam o en algún puerto español. O sea, porque aquí en Costa Rica nunca sabemos a qué empresa pertenecen y quiénes son los dueños de esas empresas, de los contenedores decomisados en Europa o en Norteamérica. Es decir, todo está envuelto en una serie de preguntas elementales que esta sociedad tiene derecho a conocer, precisamente porque, bueno, ya estamos siendo sistemáticamente afectados. O sea, un artículo en Le Monde que dice que Costa Rica ha desplazado a México como principal centro de distribución de drogas en el mundo occidental por lo menos, o un general norteamericano que confirma que efectivamente Costa Rica se ha convertido en ese centro de actividad de tráfico internacional. Por supuesto que algo tiene que ver con 5 o 6 meses de disminución sistemática de llegada de turistas al país. Es que nos estamos jugando el futuro del desarrollo económico si no hacemos algo. Nada más quería mencionar para contestar esa pregunta, pero como de otra perspectiva, no sé si ustedes sabían o cuántas veces han escuchado la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Conexos que tiene Costa Rica del 2020 al 2030. Es una estrategia completísima. Si la quieren descargar, está en el portal del ICD. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿quién rinde cuentas sobre esa estrategia? Sobre si se está aplicando, si se le están dando recursos, quién la está liderando. Entonces, a veces nos vamos mucho por el tema de los documentos. Ah, sí, tenemos la política Costa Rica Segura Plus, que no tiene un plan de acción. Entonces, la Contraloría dijo que era inejecutable, que le dieran un plan de acción, porque si no, eso estaba muy confuso y no han podido hacerlo. Entonces, el tema de los documentos y de cuántos está avanzando o no es para mí crucial, sobre todo porque no hay transparencia y no hay rendición de cuentas y responsabilidades asociadas a esos compromisos que ya tiene el Estado, que no importa si cambia una administración o no, ya aprobó el Estado una estrategia nacional sobre drogas para los próximos 10 años. Igual que aprobó una estrategia nacional de prevención de la corrupción para los próximos 10 años. ¿Qué se hace con todo ese trabajo
que ya se ha hecho y que ya ha implicado la participación de mucha gente y muchos esfuerzos. Yo quisiera trasladar un poco la discusión, la conversación al tema de la educación y me pregunto, bueno, se ha mencionado claramente que esa disminución drástica en la inversión en educación pública, todos los problemas que estamos viviendo en la educación pública, la formación de educadores, los problemas de infraestructura, etcétera, que han sido discutidos ampliamente en diferentes foros, pues lógicamente eso va a tener una incidencia sobre este problema que estamos hablando, puesto que hay un mucho menor apoyo a la educación, mucho menores oportunidades de trabajo, de formación, etcétera. Pero también me pregunto, y no sé si ustedes tienen información, ¿cómo se maneja en la malla curricular o en el esquema curricular, por ejemplo, en educación cívica o así, este tema de la seguridad o la inseguridad, de la delincuencia, etcétera? Es un tema que se incluye, es un tema que provoca debate, discusión, encuentro a nivel de escuelas y colegios, o es un tema que se evade, digamos, en ese sentido. No sé si tienen alguna información en ese sentido, porque me parece que es un nicho de acción, de intervención democrática para discutir este problema que sería muy importante. No tengo información, pero le puedo dar un anuncio parroquial a las personas que nos oyen, porque el estado de la educación sale ahora en agosto, que es nuestro informe dedicado a este tema, y va a tener un estudio específico sobre la materia de educación cívica, de cómo se está impartiendo y cuál es la formación de los docentes que la imparten. Entonces, como así como a manera de anuncio y adelanto, pues creo que ese estudio nos va a servir mucho porque es el tema de cómo estamos inculcando valores democráticos desde tempranas edades, ¿verdad? Así que lo esperen. Sí sé, porque ese trabajo sí lo hice, que para específicamente los temas de corrupción y de prevención de la corrupción, de valores de integridad, eso no existe en la malla curricular de educación cívica así explícitamente, ¿verdad? Sí se ven valores democráticos, más genéricos, ¿verdad? Pero no en específico temas de integridad o de lucha contra la corrupción. Ujú. Bueno, volvemos un poco a lo mismo en el sentido de que eh, los insumos, los análisis, los estudios existen, incluso las recomendaciones y posibles estrategias. Pero hace falta una cosa elemental que es de orden ideológico. Están los gobiernos locales, está el gobierno central interesado en el tema de la educación o solo en el tema de la educación privada, es decir, la deliberada, socavar la educación pública, la salud pública, eh, digamos, bases sobre las que el Estado costarricense se ha levantado para lo mejor que ha tenido en su historia. Es decir, si no nos interesa la educación pública, si tenemos una ministra de Educación que llegó y se fue diciendo que tenía una ruta que nunca conocimos, este, si, si tenemos una estrategia de desmantelamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, no solo a través del no pago de la deuda, sino de estas famosas estrategias indirectas de privatizar servicios y de convertirlos en negocios, el tema de la salud. En fin, si no reparamos en que se trata de un problema político ideológico, obviamente va a ser muy difícil salvar este país. Y bueno, esperemos que la gente tome conciencia de, de qué es lo que se juega a la hora de elegir a sus representantes en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo, que estos problemas no son gratuitos, tienen explicaciones.
Muy bien, tenemos aquí otro comentario de Marvin Amador. Dice, legislar con pretensiones punitivas es propio de los sistemas y de los gobiernos neoliberales, tanto como de los conservadores y autoritarios. Yo quisiera retomar dos elementos que ustedes han mencionado y es el análisis comparativo con experiencias que se han hecho en América Latina en algún momento, en algún país, en este tema que han tenido, digamos, resultados positivos o favorables. No sé si les viene a la mente alguna experiencia concreta que ustedes conozcan y qué características ha tenido esa experiencia, si es en el marco de estrategias políticas de gobiernos más progresistas en general o si es en el marco de estrategias específicas de gobiernos locales, en estados, en provincias, o qué podemos aprender de lo que se han hecho en otros países de nuestra América Latina. Mm. Las cosas que encontramos en la revisión de buenas prácticas, casi todas eran de carácter local. ¿Verdad? En territorios acotados, no a nivel nacional. Y bueno, sobre todo revisamos las experiencias de Colombia, ¿verdad? De Medellín, de Cali, cómo se pudieron recuperar esas sociedades de tasas de homicidios de más de 100 homicidios, ¿verdad? Era casi una guerra civil, ¿verdad? Y otras ciudades brasileñas, incluso mexicanas. Hay un experimento muy interesante en Jalisco que está ahí mencionado. Entonces, es donde se ha podido revertir, ¿verdad? La tasa de homicidios. Y ahí tiene mucho que ver con unas metodologías que usan más como orientadas a ver este problema como de salud pública, ¿verdad? No en el tema represivo, sino como si estuviéramos tratando una epidemia. ¿Y qué hacemos cuando tratamos una epidemia en temas de salud pública? Bueno, involucramos a todo el mundo, ¿verdad? Hacemos tanto medidas de choque, de corto plazo, ¿verdad? Inmediatos, como otras medidas que vayan dando frutos más a largo plazo. Involucramos a la comunidad, a las policías, al sector privado, a los medios de comunicación, muy importantes son esos actores, ¿verdad? Para generar una cultura diferente de paz, de que podemos negociar, de que podemos vivir todos, ¿verdad? En una convivencia pacífica. Em, las policías son muy importantes en el caso de Colombia y de México. Han habido financiamientos muy fuertes por parte de Estados Unidos. Acordémonos del Plan Colombia, ¿verdad? Que vino a darle muchos recursos tanto a la policía como al ejército. Entonces, ahí digamos hay un elemento externo que no vamos a tener nosotros, ¿verdad? Hay que hacer la tropicalización de esas experiencias. En el caso de Brasil había un una intervención, un involucramiento muy importante del Poder Judicial, ¿verdad? De la Fiscalía, o sea, no solo porque entonces la policía hace el esfuerzo, la comunidad, el sector privado, llegan todos al Poder Judicial, a la materia penal, a buscar una sanción y ahí se queda en un cuello de botella. Entonces, había que trabajar como todo el sistema de manera conjunta. Son aprendizajes, digamos, de estas experiencias, pero están ahí en el estudio. Yo los invito, si están muy interesados, digamos, en ver, porque tienen hasta a los enlaces directos a ese tipo de experiencias, a sus evaluaciones, sus resultados. El hecho de que tengan evaluación es también un indicador de que es una buena práctica, porque significa que se está autocriticando, autorrevisando y puede hacer modificaciones si es necesario. Bueno, yo no podría agregar tampoco mucho más. Creo que Evelyn ha tenido la oportunidad de mirar esas experiencias bastante más sistemáticamente. Diría nada más que el espectro social y político, partidario incluso, que se puede convocar es muy amplio, porque más allá de progresismos y conservadurismos de izquierdas y derechas, ¿a quién le sirve
para ponerlo caricaturescamente, ¿a quién le sirve salir premiado con una bala perdida en una sociedad donde las bandas se destruyen y se disparan recíprocamente en cualquier lugar, como está ya ocurriendo desgraciadamente en este país? Es decir, es que a nadie le sirve. Por eso el poder de convocatoria puede ser enorme si existiera la voluntad política de entidades autorizadas para hacer una convocatoria de este tipo. Eh, en el examen que nos ha presentado Evelyn están claramente cuáles son los distritos o los cantones en rojo. Podríamos empezar por ahí. Podríamos empezar a apagar el incendio ahí donde está desatado, con una colaboración efectivamente de gobierno local, de comerciantes, de empresarios, de colegios, de escuelas, por supuesto de la policía, etcétera. Pero para eso hay que tener una autoridad no solo formal, sino también moral de las personas, efectivamente con liderazgo para poder articular una respuesta de estas. Cabalmente en esa dirección, perdón, voy a leer un comentario de Patricia Blanco que dice, me parece que se debería trabajar con prioridad con los niños, niñas y jóvenes que han hecho abandono o han sido expulsados de las aulas. Esto es preocupante porque esta población tiene pocas oportunidades de acceso al empleo de calidad y a una vida digna, ¿verdad? Un tema que se ha mencionado Fundamental, sí. a lo largo de este espacio. Precisamente hablando de lo que mencionaba José Manuel ahora, hace un momento, eh, yo quisiera preguntarles si nos pueden describir, si tienen ustedes ese conocimiento, cómo es que funciona este modelo de los centros cívicos para la paz, que precisamente va en la dirección que está diciendo José Manuel de acciones puntuales en determinadas comunidades con participación de diferentes instancias. No sé si nos podrían ilustrar un poquito más de esas experiencias. Estos centros cívicos para la paz son un resultado de, de la primer política pública que tuvimos en materia de seguridad ciudadana, que fue la Polsepaz, ¿verdad? Hace, híjole, hace más de 10 años. Sí, Y fue tiempo de doña Laura, sí. sí, correcto. Y se crearon como parte de esta política de Polsepaz en un esfuerzo, digamos, la misión era construir estas culturas de paz en las comunidades. Son centros físicos, ¿verdad? Eso hay un edificio, hay un lugar, un local físico que se presta para hacer actividades de la comunidad, capacitaciones para los chicos, para los niños y los adolescentes. em, Espacios, digamos, se concebían como espacios seguros, ¿verdad? De la Mm, comunidad, donde tanto la fuerza pública, el poder judicial, podían ir, dar charlas, dar capacitaciones. Habían centros de justicia restaurativa también en esos centros cívicos, para que no todo fuera judicializado, sino que las personas aprendan también a resolver sus conflictos en un área no judicial, ¿verdad? Con justicia restaurativa o resolución alterna de conflictos. En fin, creo que la idea, digamos, era muy comprensiva. También es tener a los chicos ocupados cuando no están en el centro educativo, ¿verdad? Haciendo cosas interesantes y productivas. Em, se, ahí están, ¿verdad? Los centros cívicos, no es que se han desaparecido. Aquí el tema es darles la prioridad, ¿verdad? Y los recursos que se requieren para que de verdad sean estos espacios seguros y atraigan la mayor cantidad de personas. Ahora, esto no, digamos, esto no por sí solo es muy poco impacto el que pueda tener, ¿verdad? Eso necesita todo un ecosistema que haya en la comunidad, porque el solo hecho de que haya ahí un salón, ¿verdad? No le va a resolver. Es como, ¿qué se da en ese salón? ¿Qué servicios hay? ¿Quiénes llegan ahí? ¿Para qué se usa, verdad? Y
Y además, bueno, volvemos al tema del sistema educativo, que es a donde pasan los chicos la mayor parte de 8, 7 horas, 5 horas de su vida, ¿verdad? Que es a donde pueden estar recibiendo muchísimos más de estos valores. El otro elemento que me interesa sacar a colación es y que me parece que tiene relación con este tema, es el asunto este de la cultura del odio, de la polarización. Tuvimos un foro en la Alianza por una Vida Digna y en Surcos precisamente sobre los discursos de odio, qué son, cómo enfrentarlos, de dónde vienen, etcétera. Y a mí me parece que es un elemento que habría que considerar, ¿verdad? Porque estamos en una cultura que está promoviendo la polarización, el irrespeto al disenso, y es una cultura que lamentablemente viene impulsada incluso desde las más altas autoridades de nuestro gobierno. Ujú. No sé si podrían reflexionar un poco en qué medida esa cultura de la polarización, del desencuentro, de la descalificación del que piensa diferente, y el uso de estos elementos que se hacen en las redes sociales, y también interviene en este ecosistema complejo de la seguridad y la inseguridad. Bueno, yo quisiera intervenir porque es un tema que a mí me ha desvelado por mucho tiempo. Eh, Primero es un fenómeno universal, ¿verdad? Vemos grandes liderazgos promoviendo esta polarización, esta descalificación del otro, viendo no adversarios u oponentes políticos, sino enemigos políticos que hay que destruir, no hay que hablar con ellos y construir y conceder y llegar a acuerdos, sino por el contrario, descalificar, confrontar y odiar y si fuera posible, eliminar hasta físicamente, ¿verdad? Eh, este es un fenómeno que invade en Occidente muy claramente, prácticamente todas nuestras sociedades. Es un fenómeno asociado al desencanto por la democracia y las limitaciones, las debilidades, los fracasos que el régimen democrático viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Lo que no se vislumbra con claridad es que hay dos estrategias claramente distintas. Una es válida, que es criticar la democracia que tenemos para mejorarla, para ajustarla, para llevarla a, a niveles democráticos superiores. Y otra cosa es descalificar las instituciones democráticas para arrasar con ellas. Yo me temo que en esta segunda sintonía está el gobierno actual de Costa Rica. Es curioso porque efectivamente se utilizan medias verdades, es decir, las críticas que podríamos estar de acuerdo muchos en las carencias y debilidades del sistema democrático nuestro, pero no para mejorarlo, sino para destruirlo, para destruir la institucionalidad democrática, con la promesa de que si te quito a vos y me pongo yo, las cosas van a ser buenas, felices y justas, ¿verdad? Esa estrategia pasa precisamente por el lenguaje vulgar, el lenguaje soez, el llamamiento al odio, la culpabilización y descalificación de todo lo que ha sido la democracia costarricense, que es un error gravísimo. Hay un fenómeno que yo llamo el chivo expiatorio al revés, ¿verdad? Antes, como sabemos, cuando usábamos la palabra chivo expiatorio, nos referíamos al sacrificio de la víctima o del inocente para lavarnos las culpas. Ahora elevamos a las más altas magistraturas a personas que normalizan, por el contrario, todos estos defectos personales y sociales. Les rendimos pleitesía, votamos por ellos y en esa lógica normalizamos todos nuestros pecados
sociales y comunales, ¿verdad? De manera que es una especie de fenómeno nuevo en el que el chivo expiatorio sirve por otras vías para sentirnos cómodos, para sentir que si ese que está ahí arriba tiene todos esos defectos, pues los míos son peccata minuta, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos llegando al final de este foro. Hay un último comentario que hemos recibido de Gidu Rojas Jiménez, quien dice saludos de parte del Encuentro Democrático. Antes de hacer un comentario de cierre de mi parte, quisiera preguntarles a José Manuel y a Evelyn si quieren hacer un último comentario como parte de su participación en esta actividad. Evelyn, no sé si querés... Sí, yo me quedé con una idea que mencionó don José Manuel sobre el tema electoral, ¿verdad? De que la gente ahora que estamos de frente a un nuevo proceso electoral y a una campaña política en donde nos van a prometer el oro y el moro y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en este tema, que probablemente va a ser un tema de campaña electoral, ¿verdad? Porque es una de las preocupaciones principales de la gente, su seguridad más básica, que es el derecho de la vida, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Realmente sean muy inteligentes en valorar las ofertas electorales con base en toda esta información que ya tenemos, ¿verdad? De cuáles son los factores estructurales, qué es lo que lo está motivando, cómo se comporta en el territorio, cómo se comportan los volúmenes en los grupos etarios, en la niñez, adolescencia. Bueno, tratemos de ser realmente aprovechar este momento electoral también para pedir que las ofertas vayan acorde a lo que tenemos en la evidencia, ahora en la evidencia empírica, y bueno, y valorar muy bien qué nos están ofreciendo. La mano dura, esa que mencionaba don José Manuel muy bien, sirve por un ratito. En ningún país en la historia de la humanidad ha servido la mano dura para sacar a un país y desarrollarlo y potenciar las capacidades y las libertades de todos. Entonces, pues sí, ese quería dejar como el comentario final, un llamado a que para que este tema sea, ojalá, tratado en la campaña política y que todos nosotros hagamos preguntas con base en datos bien inteligentes. Muchas gracias, Evelyn. José Manuel. No, agradecer la oportunidad y sí, creo que vienen meses de campaña política en que ojalá sectores y agentes como esta Alianza por una Vida Digna, medios de comunicación como Surco, muchos otros operadores sociales le den nivel a la discusión política. Quienes quieren demostrar lo peor de la política y de la democracia costarricense, pues tratarán de llevarnos a un lodazal al que no debemos conducirnos. Hay que darle nivel a la discusión política y no tanto por lo que la gente dice, sino por lo que la gente hace. En la Asamblea Legislativa acaba de pasar una cosa muy simbólica respecto de que una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones. Díganme ustedes qué interés puede tener un partido político, en este caso dos partidos políticos, el de Nueva República y la fracción oficialista, en oponerse a que los delitos de corrupción no prescriban en 10 años, sino en mucho más tiempo. Ese es un hecho, ese es un dato duro. O sea, ¿quién que no esté en pasos indebidos va a estar en contra de una medida tan transparente y simple como ampliar los términos de prescripción precisamente para que los que cometan actos de corrupción tengan en algún momento la posibilidad de responder por ellos? Muchas gracias. Vamos así llegando entonces al final de este foro que ha sido muy rico en reflexiones
y en elementos para analizar un tema tan complejo como este que nos convocó el día de hoy. Yo quisiera simplemente cerrar diciendo que este es un tema, repito, de gran complejidad, un tema multidimensional, como bien lo han expuesto Evelyn y José Manuel, y un tema que demanda acciones concretas, inmediatas, de diferente tipo, a nivel comunitario, a nivel regional, a nivel nacional, pero también demanda un esfuerzo de parte de toda la ciudadanía costarricense por retomar sendas de desarrollo que vayan más en la línea de la equidad, del desarrollo de las potencialidades de las personas, del respeto a la dignidad de todas las personas, del fomento de los derechos humanos de todas las personas, y eso necesariamente pasa por recuperar procesos que nuestro país desarrolló en el pasado y que hemos ido debilitando, o que los sectores políticos hegemónicos han ido debilitando, y no solo recuperar esos procesos, sino crear activamente nuevos procesos que lleven al bien común. Y que para eso es necesaria una amplia participación ciudadana a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel electoral, de manera que todas las personas participemos en la construcción de una sociedad más justa, donde todas las personas podamos vivir con mayor dignidad. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surco, les damos las gracias a Evelyn y a José Manuel por haber aceptado la invitación y por su destacada participación. Les damos las gracias a todas las personas que han seguido este foro, y les informamos que el video de este foro va a quedar en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna para que sea visitado nuevamente. Hay muchos elementos de este foro que pueden enriquecer las discusiones que necesitamos hacer en el país, de manera que ese video va a quedar ahí para las personas que quieran volver a escucharlo, o personas nuevas que no pudieron ver la transmisión hoy para que lo sigan. Y también les informamos que la Alianza por una Vida Digna tiene Facebook y Instagram, donde colocamos videos cortos de estos foros, análisis que se han efectuado, y se anuncian nuevas actividades en el futuro. Dentro de una semana, de hoy en 8, tendremos un foro sobre el tema de la defensa del carácter público de la zona marítima terrestre, que es un tema que está también en la palestra y que queremos traer aquí a discusión en nuestro punto. Así que muchísimas gracias de verdad, y que tengan todas y todos muy buenas noches.